Bueno, con nosotros el profesor, licenciado, conocedor, ex residente de Washington, D.C., ex asesor del Congreso de los Estados Unidos, y mi amigo, el licenciado Carlos Dalmau, que está en algún punto del globo terráqueo, en algún lugar celebrando la Semana Santa, la Santa Semana, pero Donald Trump ha sido acusado oficialmente 34 cargos y el presidente de Estados Unidos, debo decir, ha sido básicamente enfático de que él es inocente y ahora pues hará expresiones en Mar-a-Lago, en la Florida. Cuando regrese, el presidente pues ha tenido un trato privilegiado, como se espera obviamente de un pasado presidente de la nación, donde no ha sido fichado ni esposado, por lo menos hasta el momento. Carlos Dalmau, buenas tardes, saludos. Muy buenas tardes a ti y a todo Puerto Rico. Ok, Carlos, políticamente, hablemos de lo político. Sin duda, esto ayuda a Trump, los números son abrumadores en todas las encuestas. Esto políticamente ha ayudado a Donald Trump para él ser el frontrunner de nuevo, para él ser el que está adelante por encima de Ron DeSantis, en las encuestas del Partido Republicano. Pero no es esa la estrategia del Partido Demócrata en gran medida. O sea, vamos a acusarlo, lo levantamos para después derrotarlo. Te escucho. El efecto de la acusación ha sido convertir a Trump en el único candidato por mucho favorecido por el votante republicano. Pero sería un error para los demócratas pensar que eso de por sí es una gran ventaja, porque Trump rompe con todas las reglas. Yo quisiera compartir contigo tres aspectos que a mí me parece que son malas noticias para Estados Unidos y para todos los demócratas que pueden pensar que esto es bueno. Uno, esto le da fuerza a Trump porque todos los republicanos, la gran mayoría, han tenido que ponerse en fila a apoyarlo en esta acusación, porque la acusación no tiene los elementos explosivos o escandalosos de otras acusaciones o de otras alegaciones que se habían hecho contra un expresidente. Dos, esto es un mal precedente para los Estados Unidos. Es la primera vez que un fiscal de distrito de un estado acusa a un expresidente. Tú prepárate, que a la familia de Biden y a los Clinton y quizás hasta los Obama vas a tener investigaciones por fiscales republicanos, porque van a decir, bueno, ya se cruzó esa línea, se crea un precedente que es malo para los Estados Unidos. Y tercero, y a mí me parece que esto quizás es lo peor, va a exacerbar las tensiones raciales, porque aquí no cabe duda de que Trump va a explotar, que esto es un fiscal afroamericano y un juez latino juzgando a un presidente blanco que él entiende injustamente. Así que por esas razones esto es una mala noticia para los Estados Unidos y aún para los enemigos de Trump. Carlos, entrando a lo que sería ahora el efecto legal, ¿es realmente posible que un jurado en Manhattan pueda encontrar unánimemente a Donald Trump culpable de cargos? O sea, ¿es eso posible o realmente quizás este caso se arrastre los pies y esperemos a las próximas 3 otras investigaciones que hay, donde hay evidencia del presidente hasta grabado pidiendo votos para poder ganar las elecciones pasadas en Georgia, por ejemplo, y eso está grabado y se pueden utilizar en su contra las grabaciones del presidente? Hablamos de esas otras investigaciones ahora porque las tengo listadas, pero me gustaría saber tu impresión antes. A mí me da la impresión que ahora empieza una batalla legal con un equipo de abogados a favor de Trump sumamente hábil, que van a empezar a retrasar este proceso. Este caso no se va a llevar a un jurado, si es que llega al jurado, por lo menos en el próximo año. Eso nos pone en el verano del año que viene, que es el año de las elecciones. ¿Tú te imaginas lo que va a hacer un jurado que tiene que ser unánime, viendo este caso con las presiones políticas que esto va a tener? Va a ser bien cuesta arriba para la fiscalía prevalecer en este caso, y además va a crear otro problema, Jay. Va a crear el argumento de Trump de que los otros que le van a presentar son persecución política. Y eso, dentro del ámbito de lo que es la política de los Estados Unidos, todo esto juega bien a lo que es el juego de Donald Trump. Ok, entrando entonces, Carlos, ahora a las otras 3 investigaciones. Y de nuevo, creo que las otras 3 investigaciones son más fuertes que estas porque ya
ha habido otros presidentes con escándalos sexuales como el presidente Harding, el presidente John F. Kennedy, ni hablar, ¿verdad? Clinton, acuérdate de Clinton. Que es el más reciente Clinton, que le pagó a Paula Jones 800 y pico mil pesos para que no hablara. Así que no es nuevo los escándalos sexuales en un presidente de los Estados Unidos. Y obviamente pues ahí está la historia. Así que el escándalo sexual quizás no es el más eficiente contra un presidente, pero vamos a la próxima. Ponme la gráfica, señor director, ahí está. Está una investigación corriendo sobre el 6 de enero del 2021 por interferir en las elecciones del 2020, básicamente por evitar la transición e incitar una insurrección. En el caso de la investigación de Georgia, las interferencias de las elecciones del 2020 y pedir fraude electoral, donde está grabado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en aquel momento, pidiéndole al jefe de gobierno de ese estado, consígueme 11,000 y pico de votos para yo poder ganar las elecciones después de que ya había habido el proceso electoral. Ponme la gráfica, por favor, señor director, que no me acuerdo la última. Y la última, los documentos federales secretos, que había documentos clasificados de la presidencia de los Estados Unidos, que el presidente, no por llevarse los documentos presidenciales, sino por la forma de tratar de ocultar que él se había llevado estos documentos ilegalmente en violación a la ley federal. Se supone que el presidente de Estados Unidos, si bien tiene acceso a estos documentos legales, bien se supone que los custodie correctamente. Puede ocurrir un problema, ¿verdad? Que tuviste alguna situación donde esos documentos pues se te perdió, se extravió o lo que sea, pero tratar de impedir la investigación es lo que pudiera hacer por obstrucción a la justicia el cargo finalmente. Esas 3 investigaciones que están corriendo junto con otras, obviamente sabemos que hay por lo menos 4 más en Nueva York nada más. Esas otras o esas investigaciones, ¿qué te parecen, Carlos? ¿Tienen posibilidades o también es más de lo mismo? A mí me parece que la de enero 6, ¿verdad? Lo que fue la insurrección, no tiene tanta fuerza porque eso se ve en el marco del indictment que se presentó como parte del impeachment. Pero para mí la más seria de ellas es la de los documentos clasificados, porque quizás para nosotros eso no es tan importante, pero que un presidente se lleve para su casa documentos que son confidenciales, de seguridad nacional y privilegiados, y que luego no los reporte y quizás los utilice, que es una de las alegaciones que se está investigando, eso es mucho más serio de lo que la gente piensa, y ese es un delito federal que podría ser el más serio de todo, pero es el con más cuidado se está analizando, porque lo está analizando el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland. Así es que Trump va a tener muchos otros problemas judiciales. El problema es que el primer cargo que se le presenta es el más flojo de todos y es el que le ha permitido a él aparecer como una especie de víctima entre sus seguidores, como una especie de víctima de persecución política. Ok, entremos entonces ahora a el efecto de si el Partido Demócrata es beneficiario de esto. O sea, porque a la larga mi impresión es que ya el Partido Demócrata jugó esta carta en las pasadas elecciones del Congreso. En las pasadas elecciones congresionales el Partido Demócrata ayudó a elegir radicales de extrema derecha a posiciones en el Congreso, cosa de que personas más de centro y personas, ¿verdad?, más tradicionales ganaran. Es decir, literalmente en la pasada primaria del Partido Republicano no se hizo un party raiding directamente, pero indirectamente, donde el Partido Demócrata estuvo ayudando a exacerbar los ánimos y en la campaña a candidatos de extrema derecha más radicales, más trumpistas, que a candidatos de centro del Partido Republicano, y con eso los demócratas lograron evitar una barrida republicana y que los republicanos ganaran por márgenes enormes como se esperaba en la famosa elección de medio término del Congreso. Así que no es lo mismo lo que está haciendo ahora el Partido Demócrata, o sea, a ir contra Donald Trump para levantarlo y posiblemente derrotarlo en el 2024. Yo coincido con esa impresión tuya. Yo se lo he dicho a compañeros y amigos míos que siguen la política en Estados Unidos. Le he dicho que para mí esto es un error y se parece mucho al error que los demócratas cometieron cuando preferían a Trump contra Hillary y decían, pero si Trump es un loco y no va a tener ninguna posibilidad, pero Trump cambió el juego de las elecciones y eso ya cambió. Y en ese juego casi nadie le puede ganar. Es verdad que le ha ido perdiendo el nivel de influencia y de pegada, pero este proceso le ha devuelto ese nivel de fuerza y de momentum que había perdido, al punto de que en las encuestas ahora mismo le están más de 20 puntos por encima del más cercano, que es Ron DeSantis, el gobernador de Florida. O sea que Ron DeSantis que pudiera ganar la presidencia, Ron DeSantis que sí pudiera ganar la presidencia,
perdería la primaria. Y entonces ahí los demócratas, pues con eso pueden unificarse todos los sectores en contra de Trump para derrotarlo, mientras que si es Ron DeSantis, pues no lograrían esa unidad y por tanto pudiera ganar el Partido Republicano. Eso es lo que puede pasar, pero lo cierto es que Trump es una fuerza política impredecible. Y si al final es Biden el candidato, que a mí me parece que ha sido un presidente bueno, con buenos resultados, pero que por su edad empieza a demostrar que ya es una persona mayor. No sabemos cómo va a estar Biden dentro de un año. Así es que esto entra en un territorio incierto que me parece que los demócratas, te lo repito, no deberían estar celebrando. Muchas gracias, Carlos Dalmau. Un placer. Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho, porque a figuras como Trump, si tú le das así,